Bienvenidos al canal Enigmas de la Biblia. Pon a prueba tus conocimientos con nuestro quiz bíblico. Hay 26 preguntas bíblicas, niveles medio y difícil. Respóndelas todas y comenta cuántas has acertado. Ahora deja tu like y suscríbete al canal, así podrás nos ayudar a difundir la palabra de Dios a más gente. Empecemos. Pregunta número 1. ¿Cuántas personas murieron cuando cayó la torre de Siloé? A. 120. B. 32. C. 18. D. 7. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. 18. O aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Lucas, capítulo 13, versículo 4. Pregunta número 2. ¿Quién fue enviado a Pablo para que pudiera recuperar la vista? A. Ananías. B. Zacarías. C. Felipe. D. Ágabo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A. Ananías. Ananías entonces fue, y entró en la casa, y poniéndole las manos encima, dijo: Saulo hermano, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 17. Pregunta número 3. ¿Cómo se llamaba el padre de José, esposo de María madre de Jesús? A. Simeón. B. Jacob. C. Eleazar. D. Eliude. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. Mateo, capítulo 1, versículo 16. Pregunta número 4. ¿Qué profeta dijo: Aquí estoy, envíame? A. Elías. B. Samuel. C. Daniel. D. Isaías. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Isaías. Después de esto oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces dije: Aquí estoy, envíame. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Pregunta número 5. ¿Qué profeta hizo flotar un hacha? A. Elías. B. Eliseo. C. Juan el Bautista. D. Joel. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. Eliseo. Y el varón de Dios dijo: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y echólo allí, e hizo nadar el hierro. 2 Reyes, capítulo 6, versículo 6. Pregunta número 6. ¿Bernabé y Pablo fueron llamados con qué nombres de dioses romanos? A. Marte y Neptuno. B. Zeus y Hermes. C. Saturno y Vulcano. D. Júpiter y Mercurio. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Júpiter y Mercurio. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 12. Pregunta número 7. ¿Qué personaje tuvo que cortarse el pelo porque era demasiado pesado? A. Sansón. B. Acab. C. Absalón. D. Moisés. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Absalón. Y cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba,
Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 26. Pregunta número 8. ¿Hasta qué generación le permitieron a Job ver el nacimiento de sus descendientes? A. Tercera. B. Cuarta. C. Quinta. D. Segunda. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, cuarta. Y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos. Hasta la cuarta generación. Job, capítulo 42, versículo 16. Pregunta número 9. ¿Cuál de estos no se menciona en la lista de héroes de la fe descrita en el libro de Hebreos? A. Enoc. B. Gedeón. C. David. D. Josué. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, Josué. Referencia bíblica, libro de Hebreos, capítulo 11. Pregunta número 10. ¿Qué deben decir los discípulos al entrar a una casa? A. El Señor te bendiga. B. Alabado sea el Señor. C. Paz sea a esta casa. D. Arrepentirse. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, paz sea a esta casa. En cualquiera casa donde entrareis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Lucas, capítulo 10, versículo 5. Pregunta número 11. ¿Cuál de estos hombres acogió a Pablo y Silas en su casa? A. Apolo. B. Jasón. C. Epafras. D. Timoteo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, Jasón. Mas no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces. Estos que alborotan el mundo, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 6 y 7. Pregunta número 12. ¿Cómo se llama la isla donde a Paulo fue mordido por una serpiente? A. Caftor. B. Chipre. C. Pafos. D. Melita o Malta. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, Melita o Malta. Y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita o Malta. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 1. Pregunta número 13. ¿Qué nombre le dio Jacob al lugar donde vio una escalera que tomaba los cielos? A. Peniel. B. Luz. C. Betel. D. Mahanaim. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C, Betel. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. Génesis, capítulo 28, versículo 19. Pregunta número 14. ¿Cuáles discípulos fueron llamados Boanerges? A. Pablo y Silas. B. Jacobo y Juan. C. Andrés y Simón. D. Tomás y Felipe. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, Jacobo y Juan. Y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, y les apellidó Boanerges, que es, hijos del trueno. Marcos, capítulo 3, versículo 17. Pregunta número 15. ¿Cuáles son los nombres de los hombres que enfrentaron a Moisés en Egipto con sus encantos mágicos? A. Janés y Jambres. B. Pérez y Sera. C. Ofni y Fineas. D. Himeneo y Alejandro. Tiempo para pensar.
Respuesta correcta. Letra A. Janés y Jambres. De la manera que Janés y Jambres se opusieron a Moisés, así también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrompida, réprobos en cuanto a la fe. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Pregunta número 16. ¿En qué reinado ocurrió la separación entre Judá e Israel, reino del norte y del sur? A. Salomón. B. Jeroboam. C. Roboam. D. David. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra C. Roboam. Referencia bíblica. Primer libro de los Reyes 12. Pregunta número 17. ¿Qué rey sucedió a Roboam en el reino de Judá? A. Abías. B. Acab. C. Josafat. D. Acaz. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra A. Abías. Roboam reposó con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre era Naama la Amonita. Y su hijo Abías reinó en su lugar. Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 31. Pregunta número 18. ¿Qué rey sirio pretendía invadir Esbeo durante el reinado de Acab? A. Sennacherib. B. Salmanasar. C. Hazael. D. Ben-Hadad. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra D. Ben-Hadad. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército. Estaban con él 32 reyes, con caballos y carros. Luego subió, sitió Samaria y combatió contra ella. Después envió mensajeros a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciendo. Primer libro de Reyes, capítulo 20, versículos 1 y 2. Pregunta número 19. ¿Quién fue la única reina que gobernó en Judá? A. Jezabel. B. Atalía. C. Candes. D. Reina de Seba. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra B. Atalía. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3. Pregunta número 20. ¿Qué rey dirigió la construcción del templo del Señor? A. Salomón. B. David. C. Saúl. D. Jeroboam. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra A. Salomón. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová, tuvo 60 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 2. Pregunta número 21. Naas, rey derrotado por Saúl, ¿era rey de qué pueblo? A. Filisteos. B. Amonitas. C. Moabitas. D. Amorreo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra B. Amonitas. Y subió Naas Amonita, y asentó campo contra Jabs de Galaad. Y todos los de Jabs dijeron a Naas, haz alianza con nosotros, y te serviremos. Primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Pregunta número 22. ¿Qué castigo elegó David por realizar el censo del pueblo? A. 7 años de hambre. B. 3 meses de derrota en batallas. C. 3 años de hambre. D. 3 días de plaga. Tiempo para pensar. Respuesta correcta. Letra D. 3 días de plaga. Así Jehová dio pestilencia en Israel, y cayeron de Israel 70,000 hombres. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 14.
Pregunta número 23. ¿Quién fue la primera esposa de David? A. Betsabé. B. Mical. C. Abigail. D. Ahinoam. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, Mical. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová era con David, y que su hija Mical lo amaba. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 28. Pregunta número 24. ¿Quién era la abuela del rey Josafat? A. Maaca. B. Abital. C. Egla. D. Abigail. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A, Maaca. En el año 20 de Jeroboam rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 41 años en Jerusalén, el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Primer libro de Reyes, capítulo 15, versículos 9 y 10. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abía, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat. Primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 10. Pregunta número 25. ¿Qué madera se utilizó para construir el templo de Jerusalén? A. Roble. B. Pino. C. Acacia. D. Cedro. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, cedro. Asimismo hizo al cabo de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el solado hasta lo más alto, y fabricóse en la casa un oráculo, que es el lugar santísimo. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Pregunta número 26. ¿Cuál era la profesión de Eliseo antes de ser llamado profeta? A. Pastor. B. Vaquero. C. Herrero. D. Escriba. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, vaquero. Y partiéndose él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él era uno de los 12 gañanes. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Cuéntanos en los comentarios cuántas preguntas has acertado. Echa un vistazo también a los demás videos del canal, seguro que te gustarán. No olvides darle like y suscribirte al canal. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video.